Hola, Iván, me interesaba mucho, lo vengo siguiendo hace bastante. Es un periodista joven, un analista económico muy interesante. Escribe en el diario BAE, un diario especializado en economía, en negocios, finanzas. Nos interesaba conversar ahora un ratito con Mariano Cúparo Ortiz, editor de Economía y Finanzas de BAE Negocios, justamente. Mariano José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? Hola José, hola Iván, un gusto saludarlos. No, gracias por atendernos. Bueno, queríamos tener, ha venido haciendo análisis muy interesantes sobre lo que está ocurriendo con la economía y nos interesaba mucho tener tu visión, ¿no? De este momento económico donde por un lado tenemos muy buenos indicadores, como bueno, el que aportó ahora el INDEC con la baja de la inflación, o una inflación que se mantiene por debajo del 2%. Por el otro lado, tenemos información más del ámbito social, social económico, de que hay un sector realmente muy amplio, muy grande de la Argentina que la está pasando muy mal. Se ve a veces también en la calle. ¿Cómo analizas esto? ¿Qué digo? La economía, ya justo estaba terminando la edición del diario de mañana y bueno, sí, y a eso que vos mencionás, por un lado, un gobierno que realmente tiene un montón de logros para mostrar y otros datos que lucen complicados en lo social y que uno se pregunta hasta cuándo va a haber, digamos, paciencia para el ajuste fiscal, para el ajuste en la política de ingresos, digamos, en los salarios, que todavía no recuperaron lo perdido en lo peor del año pasado. También en paralelo está toda la amenaza de lo financiero, que Ujú. digo, la pregunta sobre lo social, sobre todo es, porque uno podría pensar que a hoy ya pasó lo peor, digamos, pero bueno, hoy y ayer el gobierno tuvo que salir a hacer un montón de intervenciones para tratar de mantener a raya la cotización del dólar, bueno, que de hecho lo logró, Sí. en un contexto en el que viene hace 12 meses con rojo de cuenta corriente externa. Eh, sí, es complejísimo. Es un tema complejo, es muy difícil de saber qué va a pasar con la parte social del problema que vos me planteabas, eh, si no se llega a revertir ese problema. Mariano, Iván Damianovich te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Olean, ¿qué tal? Sí, efectivamente, da la sensación, Mariano, que por un lado el gobierno se jacta de estos logros que bien relatás y que pueden palparse por lo menos en los índices oficiales, sobre todo en términos de inflación, pero cuando las circunstancias empiezan a desacomodarse rápidamente, vuelven como los viejos vicios, es decir, lo que estuvimos viendo en las últimas horas fue una suerte de, bueno, una nueva intervención, es decir, volver al manual de la intervención casi tradicional a la que estuvimos acostumbrados en algún punto, pero también, y te la traslado a la pregunta, ¿no? ¿Cómo avisorás lo que viene, ¿no? Una segunda parte del año ya sin liquidación de divisas por parte del agro, con las elecciones muy cerca, con reservas del Banco Central que, bueno, no terminan de consolidarse. En fin, ¿cómo imaginaste este puente de acá hasta las elecciones? Que son, parece poco, pero son varios meses. Sí, hoy había al principio de lo que me decías un espíritu que a mí me hacía acordar algo que pensé mucho hoy, que es que hoy se los vio a los miembros del equipo económico, bueno, activos en redes sociales, en Twitter, que es donde suelen estar, Sí. pero como un poco más humildes. Hoy estaban bastante humildes, no había una actitud un poco más defensiva, había una Claro. explicación de qué es desde ayer de De- la noche cuando salió Caputo a explicar lo que había Después pasado, del, si ves había el como dólar una, barato, comprá campeón, por ejemplo. bueno, claro, sí, bueno, y las infinitas, digo, en general cuando hay muy buenas noticias para mostrar, cualquier duda que uno plantee suele ser respondida con un
pero prácticamente como si uno fuese un idiota por no terminar de entender qué es lo que se quiso hacer. Hoy no fue tan así, hoy se lo vio más humilde. El gobierno realmente tuvo que salir a hacer algunas cosas que había prometido que no iban a existir más. Hubo emisión de pasivos remunerados del Banco Central, que era una de las Claro. promesas clave que se iban a desarmar. Que el presidente Javier Milei lo suele asociar con una emisión futura, un riesgo muy grande. A mí, te digo la verdad, yo Ujú. celebro que un gobierno pueda salir a intervenir, que pueda reaccionar cuando ve que una cosa está complicada, cuando ve que el dólar se Claro. va. Digo, eh, Bueno, compró 500 millones entiendo, entiendo de dólares, ¿no? hoy compró 500 millones de dólares que, bueno, va un poquito, es complejísimo eso de los 500 millones de dólares porque estas intervenciones que yo te estoy mencionando son una reacción que tuvo el gobierno ante una amenaza que era ver el dólar subiendo por un montón de razones, esto que yo te mencionaba antes, de los 12 meses de cuenta corriente, el gobierno suele subestimarlo como que no es necesario tener Mm. superávit ahí, pero para mí es lo mismo que la cuestión fiscal. Vos no podés gastar más que lo que tenés nunca, Ujú. y sobre todo en la cuestión externa. Vos no podés gastar Claro. más dólares que lo que tenés y sumarle al rojo de cuenta corriente, sumarle la fuga de capitales. Digo, hay una situación amenazante ahí, es la otra cuestión que planteabas vos, Iván. Digo, llegás con una situación muy amenazante, entrando a un contexto en el que se espera hasta el 22 de julio, hasta el martes de la semana que viene, que el agro esté liquidando como loco, en base a las declaraciones juradas que presentaron para aprovechar las retenciones bajas. Digamos, ahí vas a tener una ayuda. Con esa ayuda del banco, perdón, del agro, de todas formas, tuviste una suba del dólar muy grande. ¿Y qué va a pasar a partir del miércoles? Ujú. Leyendo, viste, informes de consultoras, perdóname que te esté respondiendo con una pregunta a tu pregunta, pero bueno, no hay mucho más que preguntas. Digo, 1816 lo fijaba en que hasta el martes va a haber, la consultora 1816 lo fijaba en que hasta el martes va a haber un shock de oferta del agro. Eso garantizado porque después de fines de junio tenés que contar 15 días hábiles más para que esas declaraciones juradas se liquiden. Ahora, el 23, el miércoles, va a caer la liquidación del agro. Que el SG, otra consultora, lo calculaba en que el nivel de oferta que tenemos hoy va a caer al 30%. ¿Qué va a pasar con el dólar ahí? Bueno, no lo sé. Ujú. Ujú. Tengo la pregunta Bueno, nomás. Sí, ese la verdad que es ahí hay lo que una se está amenaza grande preguntando. y yo creo que mucho más grave que las cuestiones sociales que palpamos hoy, aunque es verdad que hay algunos datos sociales que mejoraron mucho, porque de hecho en lo fiscal se centró mucho en el gasto en AUH, por ejemplo, que eso estuvo Ujú. bueno, creo. Bueno, para las clases medias, para los salarios, para las jubilaciones, no hubo muchas mejoras. ¿Y qué va a pasar con eso? Si el dólar se va, viste, hay como dos peleas, ahí vos tenés que mejorar las condiciones sociales hoy y a la vez tenés que evitar que se te vaya el dólar. Y bueno, esa amenaza Mariano, está ahí sé y que la están ahí sí, sobre el perdón. cierre. Incluso he escuchado alguna que otra vocecita detrás que me suena conocida. Te agradecemos mucho la gentileza que tuviste con nosotros y te mandamos un fuerte abrazo. Otro para ustedes, muchas gracias por haberme llamado. Mariano Cúpar Ortiz, editor de Economía y Finanzas de IBAE Negocios en Asteriscos.